Hola, es loquísimo pensar que durante siglos los artistas han ejecutado uno de los trucos de magia más grandes de la historia directamente frente a nuestros ojos. Bienvenidos a esta explicación sobre el arte de la perspectiva. Hoy vamos a explorar un concepto verdaderamente fascinante. ¿Cómo es posible tomar superficies que son completamente planas y, usando un poco de geometría brillante, simular mundos profundos, explorables y en 3 dimensiones? Básicamente, vamos a ver cómo se engaña a la mente humana para que perciba una realidad que físicamente jamás ha estado ahí. Para entender este truco, vamos a repasar 5 puntos clave. Primero, la ilusión de profundidad. Segundo, los elementos básicos del dibujo. Tercero, el famoso punto de fuga. Cuarto, la diferencia entre perspectiva lineal y aérea. Y finalmente, cerraremos con la perspectiva de 2 puntos. ¡Arranquemos! Punto número 1. La ilusión de profundidad. O cómo convertir algo 2D en 3D. Fíjense en esta calle súper vibrante que se va hacia el fondo. Resulta increíble considerar la magnitud del engaño visual aquí. Nuestro cerebro está literalmente programado para buscar constantemente señales espaciales que nos ayudan a navegar el mundo. Y lo que hacen los artistas es explotar esa desesperación neurológica entregándonos pistas visuales falsas. Así, percibimos claramente 3 dimensiones y una enorme distancia en este paisaje, cuando en realidad todo este espectáculo ocurre sobre un lienzo perfectamente plano. Ahora bien, la palabra perspectiva viene del latín y significa literalmente ver a través de. No es solo una técnica de dibujo más, es el puente definitivo entre las matemáticas más estrictas y el arte. Antes del Renacimiento, las pinturas no tenían ese volumen realista. Hoy en día, funciona como el sistema visual primordial que nos permite simular efectos naturales y construir prácticamente de la nada un entorno inmersivo de falsa profundidad con una precisión milimétrica. Pasemos al punto 2. Los elementos básicos del dibujo para establecer las bases de todo esto. Para que esta ilusión funcione de manera consistente, necesitamos 2 pilares fundamentales. El primero es el punto de vista, que representa la ubicación exacta de los ojos del que observa. El segundo es la línea del horizonte, que es una línea recta horizontal que siempre, pero siempre, está ligada a la altura de ese punto de vista. Imaginen que sostienen una cámara. Hacia donde apunte la lente y a la altura exacta en la que la tengan, ahí se fijará esa línea del horizonte, dictando las reglas geométricas de todo el entorno. Miren esa línea roja cruzando la casa en esta imagen. Esa es nuestra famosa línea del horizonte. Funciona como un ancla visual inquebrantable para toda la escena. Absolutamente todos los elementos del fondo, desde las ventanas hasta el paisaje detrás de la casa, ajustan sus ángulos y proporciones basándose en la posición y altura específicas de quien esté observando en ese momento preciso. Pero ojo aquí, es súper importante entender que la línea del horizonte no está pegada por arte de magia al paisaje. Si nos agachamos para mirar el suelo, como en esta imagen, el mundo entero desciende y el horizonte baja de golpe. Si subimos a una escalera, el horizonte nos sigue hacia arriba. Es un eje totalmente dinámico que sube o baja dependiendo 100% del movimiento físico de quien observa. Y esto nos lleva al punto número 3, el punto de fuga, justo donde convergen las líneas. Imaginen cualquier espacio en la inmensidad del horizonte. Cuando nuestra mirada se sitúa directamente frente a él, ese espacio se convierte en un punto de fuga. Actúa como un imán visual gigantesco e ineludible. Arquitectos, cineastas y pintores usan este punto exacto a propósito para forzar a nuestro ojo a mirar exactamente donde ellos quieren, atrayendo todas las líneas paralelas hacia un único centro hasta que se unen y desaparecen. No hay mejor ejemplo para entender esto que la clásica imagen de las vías del tren. Todos sabemos que esos rieles de metal son perfectamente paralelos y jamás se tocan. De lo contrario, el tren descarrilaría. Sin embargo, nuestro cerebro cae redondito ante la distancia. Nuestra percepción visual sucumbe ante este truco psicológico, haciendo que parezca que las vías se elevan gradualmente y se funden en un solo punto allá a lo lejos. En términos más técnicos, a estos rieles se les llama líneas de fuga, pero en lugar de pensarlas como simples diagonales dibujadas hacia el horizonte, es mucho más útil imaginarlas como hilos invisibles. Son esos hilos tensos los que realmente sostienen y arman toda la ilusión de la realidad geométrica, conectando nuestro ojo directamente con esa profundidad infinita.
Punto número 4 en nuestra lista. Técnicas de profundidad. Lineal contra aérea. Básicamente, la ilusión de profundidad puede lograrse desde dos ángulos totalmente distintos. Por un lado, tenemos la perspectiva aérea, que juega con la física de la atmósfera y la luz para desvanecer detalles y apagar colores. Y por el otro lado está la perspectiva lineal, que ignora por completo la luz y se enfoca estrictamente en las matemáticas, haciendo que los objetos se vean cada vez más pequeños a medida que se alejan. Fíjense en la inmensidad de este puente perdiéndose en la niebla. Es el ejemplo perfecto de la perspectiva aérea. Aquí está pasando un fenómeno científico buenísimo. Las partículas en la atmósfera literalmente dispersan la luz con la distancia. Por eso las montañas a lo lejos se ven medio azuladas o grises, y por eso las enormes estructuras de acero parecen ir perdiendo color hasta volverse casi invisibles. Por el contrario, si dejamos de lado la niebla y entramos al mundo de la perspectiva lineal, las reglas cambian por completo. Aquí lo único que importa es el cálculo. Esta técnica dicta una regla de oro. Los objetos se hacen más pequeños cuanto más lejos están y más grandes si se acercan. Ver estos bloques de colores siguiendo esa cuadrícula hacia el centro demuestra que nuestro cerebro usa el tamaño como un indicador espacial irrefutable. Y así llegamos al punto 5, la perspectiva de 2 puntos, el verdadero clímax de esta técnica. Es un hecho que el mundo real casi nunca se nos presenta de forma perfectamente plana y de frente. Todo el tiempo doblamos esquinas y vemos muebles angulados. Ahí es donde entra la perspectiva de 2 puntos. Es el método estrella que se usa cuando la esquina de un objeto, en lugar de su lado plano, apunta hacia nosotros, abriendo la puerta a una representación tridimensional muchísimo más natural. Miren cómo las líneas de esta casa ya no huyen juntas hacia un solo centro en el fondo. Ahora se separan y se estiran hacia direcciones totalmente opuestas. Estas dos fuerzas tiran visualmente de la estructura y se anclan con total firmeza a 2 puntos de fuga diferentes en el horizonte. Esto es lo que genera esa sensación innegable de volumen y solidez. Y ojo, esta regla no aplica solo para dibujos. En el mundo físico, al mirar la esquina de una casa moderna como esta, nuestro cerebro calcula instantáneamente toda esta geometría sin que nos demos cuenta. Si trazamos mentalmente estas líneas desde la esquina del edificio hacia ambos lados del horizonte, descubrimos de inmediato esa matriz matemática invisible que ordena todo nuestro entorno visual. Todo esto nos lleva a una conclusión casi filosófica. Resulta que nuestra forma de calcular distancias, basada en cosas que se achican y ángulos que se juntan, es de principio a fin una ilusión óptica. El arte y la arquitectura toman esta pequeña falla de nuestra percepción y la transforman en una técnica maestra. Es una mentira geométrica, sin lugar a dudas, pero es la mentira que le da sentido a nuestro espacio. Y para cerrar esta explicación, los dejo con algo para pensar. Si un par de simples líneas dibujadas en un papel pueden simular la realidad física a la perfección y engañar de manera tan monumental a nuestro cerebro, resulta inevitable preguntarse, ¿qué otros aspectos de nuestra experiencia visual diaria, de esas cosas que juramos que son totalmente reales y tangibles, son simplemente ilusiones brillantes fabricadas por nuestra mente? ¡Hasta la próxima!